Buenos días, jóvenes, bienvenidos, ¿cómo están? Jóvenes, ¿pueden confirmarme si me escuchan y si ven mi pantalla, por favor? Buenos días, profe. Sí se mira y sí se escucha. Gracias, Jaime, ¿cómo están? Bien fresco, profe. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, también. ¿Qué van a hacer para sus vacaciones ustedes? Bueno, en un momentito vamos a empezar. Vamos a empezar a las 5, vamos a esperar a sus compañeros. Buenos días, Selman, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días, ¿cómo está? Christopher, buenos días, bienvenido. Buenos días, profe. Ok, vamos a empezar con la clase entonces. Les voy a dar instrucciones de qué vamos a trabajar para dibujo natural y pues luego ya empezamos a trabajar con AutoCAD, ¿verdad? Em, en la guía de hoy, vamos a abrir la guía. En la guía de hoy a ustedes les llegó un dibujo, pero ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ok, vamos a ver. Ok, en la guía les llegó a ustedes este dibujo para dibujo natural, ¿verdad? Para el curso de dibujo natural. Pero en la guía también está este link, ¿verdad? En la guía de dibujo natural también está este link. Entonces, yo lo voy a abrir y pues este documento ustedes ya lo conocen porque de hecho hicieron un resumen de él, ¿verdad? Y en este documento también hay dibujos a perspectiva a 3 puntos de fuga. Un dibujo es este, es de esta cruz que está acá. Y el otro es esta otra cruz, pero con otro punto de fuga, ¿verdad? En este caso es con vista de hormiga y en este otro caso es con vista de pájaro, ¿verdad? Porque lo vemos desde arriba y acá lo vemos desde abajo. Entonces, eh, yo les quiero dar la libertad a ustedes de que escojan entre
este primer ejercicio, este segundo ejercicio o el que está en la guía, que es este que está acá. Ustedes escojan el que quieran trabajar, pueden trabajar cualquiera de esos tres, pero sí deben de trabajar uno de esos tres. ¿Tienen alguna duda con eso? Entonces solo uno tenemos que hacer. Sí, solamente uno. Solamente uno, pero ustedes escojan cuál es el que quieren trabajar. Si quieren trabajar el de la guía o el del documento que también está el link en la guía, ¿verdad? Entonces, podría ser este o podría ser este otro. Los tres son a 3 puntos de fuga. O sea, los tres son válidos. ¿Podría repetir cuáles son los demás, profe? Disculpe. Estamos aquí en la página 144, dice. Aquí en esta parte. O la página 143. Este de acá. Son estas dos cruces. Pero no se vayan a equivocar porque arribita hay otra que esta solo está a 2 puntos de fuga. ¿Sí? Miren, son las que están hasta el final. Al final del documento, esas son las últimas 2 hojas del documento. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Muy bien, entonces, si no tienen dudas, entonces abramos AutoCAD. Vamos a empezar a trabajar con nuestro planito que ya llevamos un poquito avanzado. Muy bien. Yo ya lo tengo aquí abierto, ¿verdad? Y en la misma guía, yo les he compartido a ustedes, voy a cerrar esto de acá. En la misma guía yo les he compartido a ustedes unos links. Por ejemplo, aquí vean, les compartí tipos de cotas, les compartí un link de un documento de AutoCAD, megabloques y el de la sesión, ¿verdad? Voy a abrir este link de este documento que se llama tipos de cotas y ya les voy a mostrar a ustedes qué es lo que tiene. Lo voy a descargar, lo voy a dar a abrir con y aquí me pregunta si desea abrirlo solo como lectura, le digo que sí. Y vean qué es lo que tiene. Pues nada más tiene estos dos tipos de cotas, ¿sí? No es un documento muy cargado. Entonces, este documento yo ya se los he compartido a ustedes. El link está en la guía de trabajo, entonces, por favor, abran ese enlace y abran este archivo, ya que vamos a estar trabajando con este. Entonces, previo a que trabajemos con esto, quiero mostrarles algo. Vamos a empezar aquí entonces. Me confirman antes si ya han abierto AutoCAD, por favor. ¿Me puede confirmar David, Christopher, Diego, Jaime y Santiago? Ya, profe. Ok. Muy bien, mientras va abriendo el programa, les voy a ir explicando algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, cuando yo quiero acotar aquí en AutoCAD, yo puedo utilizar este botón que está aquí, que se llama acotar. ¿Sí? El comando también es acota. Por ejemplo, yo escribo acota, presiono Enter y luego vean, yo ya puedo acotar aquí. Ahora bien, si ustedes se fijan, el tamaño de mis cotas es muy grande, ¿verdad? Entonces, yo puedo configurar esas cotas. Yo puedo, digamos de que de cierta forma, modificar esos valores que tienen las cotas y les voy a enseñar a hacerlo. Por ejemplo, nosotros nos venimos aquí a la pestaña de anotar, buscamos aquí esta opción en donde dice ISO 25 y en esta opción que se despliega dice administrar estilos de cota. Pero
Antes de continuar, me confirma por favor David y Christopher. Yo ya, profe, que Ok, bueno, vamos a continuar porque ya me confirmaron algunos en el chat también. Ok, entonces, vean pues, estamos en la pestaña de inicio, luego sigue la pestaña de inserción, luego sigue la pestaña de anotar. En anotar nosotros encontramos este apartado que está aquí, que se llama cotas, ¿verdad? Aquí está el apartado de cotas. Ok, entonces, yo puedo desplegar este menú y puedo dar un clic aquí en donde dice administrar estilos de cotas. Entonces, por ejemplo, yo voy a dar un clic sobre este estilo de cota y me va a desplegar esta ventanita. Necesito de que por favor me confirmen de que ya todos tienen esta ventanita antes de continuar. Yo no vi dónde, profe. profe. Si tienen dudas, repetimos Ya, el profe. procedimiento. Repítalo, por favor. Ok. Bueno, vamos a repetirlo entonces. Si ustedes se fijan, aquí tenemos tenemos bastantes pestañas, ¿verdad? Pero vamos a abrir la tercera, esta que dice anotar. Abrimos la pestaña anotar y en esta parte encontramos el apartado de cotas. Desplegamos este menú en donde está esta parte de acá. Desplegamos este menú y damos un clic en donde dice administrar estilos de cota. Aquí. Y nos va a desplegar esta ventana. Gracias. Ok, excelente, continuemos. Entonces, si ustedes se fijaron, aquí estamos trabajando nosotros con unas cotas que se llaman ISO 25. Vamos a modificar esas cotas, pero lo vamos a hacer nada más por cuestiones de ejercicio. Entonces, vean pues, por ejemplo, yo aquí tengo seleccionadas las ISO 25 y le voy a dar un clic a la opción de modificar, que es la que encontramos aquí. Entonces, doy un clic y ya me despliega esta otra ventana. Si ven, aquí esta ya es otra ventana. Entonces, en esta ventana que está aquí, nosotros tenemos una vista previa de lo que estamos trabajando, pero luego tenemos todas las propiedades de las distintas cotas con las que trabajamos. Ahora bien, vean aquí en esta parte. Estamos en el apartado de líneas y vean la cantidad de propiedades que tienen solamente las líneas de una cota, por ejemplo. Luego vean, dice símbolos y flechas y vean la cantidad de configuraciones que nosotros podríamos trabajar. De igual forma nos vamos con texto, con ajustar, unidades principales, unidades alternativas y tolerancias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es, digamos, de que algo bastante complejo que nosotros tendríamos que tener siempre muy claro o siempre muy presente a la hora de trabajar con nuestras cotas, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener pues la noción de que podemos nosotros configurar un montón de parámetros en AutoCAD para las cotas, ¿verdad? Porque sí, sí son modificables y sí las podemos modificar a nuestro gusto o a nuestro criterio técnico al final. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Voy a empezar aquí a configurar algunos parámetros y las líneas las voy a dejar así como están. Por el momento las voy a dejar así como están y voy a ir haciendo algunas pruebas para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Ok, voy a cerrar esto un momento. Ustedes por favor no lo cierren. Yo lo voy a cerrar y ya les voy a explicar por qué. Voy a poner una cota aquí, de aquí
a este punto. ¿Sí? La voy a dejar más o menos por allí. Ok. Puse esa cota nada más para que ustedes vean qué es lo que nosotros vamos haciendo cuando estamos modificando. Entonces, vean, pues ahorita nosotros estamos modificando líneas, ¿sí? Que son todas estas líneas que nos dieron por defecto las cotas. Ok, como les dije, por el momento las vamos a dejar así. Vámonos al apartado de símbolos y flechas. ¿Qué encontramos aquí? Muy bien, pues aquí nosotros encontramos la simbología con la que nosotros vamos a trabajar los puntos de referencia para las cotas. Por ejemplo, nosotros podríamos buscar quizás un punto y vean qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Se recuerdan de este tipo de cotas cuando estábamos trabajando a mano? Entonces, quizás a mí me guste trabajar con puntos. A mí en lo personal me gusta trabajar con esta otra opción que se llama oblicuo grueso, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, tenemos muchas más opciones, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, tenemos cuadrados, ¿sí? Pero, como les digo, a mí en lo personal me gusta trabajar con este que está acá. Entonces, yo les voy a dar la libertad a ustedes de que escojan cualquiera. Y vamos a continuar. En directriz vamos a también poner este que está aquí, oblicuo grueso. Este casi no se utiliza, pero lo vamos a configurar igual que los demás para que no sea un elemento diferente al resto, ¿verdad? Ok. Luego vemos el tamaño de la flecha, dice. Cuando dice el tamaño de la flecha se refiere al tamaño de este símbolo que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí nosotros voy a probar y voy a poner, por ejemplo, punto 30. ¿Sí? Ok. Voy a dar un clic en aceptar y voy a dar un clic en definir como actual y voy a cerrar. Entonces, vean qué fue lo que pasó. Ahora mis cotas o ahora esta parte de acá ya no son flechas, sino que ahora son, ya es esta línea oblicua, ¿verdad? Ya es una línea inclinada y vean cómo se ve ahora, ¿verdad? Ya no se ve esa gran flecha que nosotros teníamos allí, sino que ya se ve un poquito más apropiada al tamaño de nuestro documento. Ok, vamos a seguir configurando. Entonces, entro aquí a ISO 25, administrar estilos de cota, modificar, y ahora vamos a modificar entonces el texto, ¿sí? Muy bien. Vamos a modificar el texto y en este caso, aquí nosotros podemos escoger si queremos algún estilo de cota diferente. Y si no encontramos algún estilo de cota aquí en esta parte, pues nosotros dando un clic en estos tres puntitos que tenemos aquí a la par, nosotros podemos observar o podemos agregar algún otro tipo de texto que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta este tipo de texto o quizás algún otro que nosotros tengamos aquí. Vean la cantidad de textos, de tipos de texto que nosotros tenemos. Pues es bastante, ¿verdad? Es bastante. Y como les digo, si nosotros realmente queremos configurar un propio estilo de cotas, o sea, un estilo propio personalizado de cada uno de nosotros, pues tenemos que conocer o al menos tenemos que dedicarle tiempo a esta parte, porque sí son bastantes cosas las que nosotros pues tendríamos que configurar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar este estilo de cota, este Century Gothic, y le voy a dar un clic en definir como actual. Le voy a decir que sí y voy a cerrar. Entonces, ahora bien, si ustedes se fijan aquí en esta parte, vamos a ver, permítanme. Ok.
Ok. Si ustedes se fijan en el estándar, que era el que estaba acá, pues nosotros ya le hemos definido de que vamos a trabajar con el Century Gothic. Entonces, si ustedes observan aquí, nosotros ya tenemos el estándar y pues básicamente ya hemos definido ese tipo de cota. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a modificar el tamaño de nuestro texto. Aquí nosotros tenemos 2.5, pero vean 2.5, vean el tamaño de texto que a nosotros nos aparece. Es muy grande, ¿verdad? Entonces, vamos a modificar este valor y, por ejemplo, yo le voy a poner ahora .25. Ok, veamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, voy a dar un clic en aceptar, voy a dar un clic en definir como actual y voy a cerrar. Entonces, vean qué fue lo que pasó. Ya se está modificando el tamaño del texto. Vean el tamaño de mis cotas también. Entonces, por ejemplo, si yo ahora quiero acotar, por ejemplo, de este punto a este punto, ¿sí? Vean de que ya me va apareciendo o ya me van apareciendo cotas de distintos, o perdón, ya con un tamaño ya un poquito más apropiado, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, voy a poner, por ejemplo, aquí una cota. Vamos a ver. Escribo el comando acota. Pongo, por ejemplo, aquí una cota. Y si ustedes observan, se ve muy desfasado esta parte. O sea, vemos de que donde empieza la cota es este punto que nosotros tenemos aquí. Pero vean hasta dónde es que empieza esa línea de cota. Entonces, digamos de que nosotros tendríamos que configurar eso. Vean aquí, por ejemplo, cómo esta línea de acá queda muy alargada después de haber terminado la cota, ¿verdad? E inclusive aquí, vean cómo esta línea pues no continúa y no es, digamos, de que como básicamente como esta. Vean cómo está trabajada esta cota que está aquí. Sí, vean esta otra cota que está aquí. O sea, esta línea azul viene, continúa, pero no mucho. Esta línea roja viene aquí, continúa, pero no mucho tampoco. Y es igual en ambos lados, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas cotas pues ya están previamente bien configuradas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que configurar esas líneas, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos que ir haciendo estas pruebas para poder modificar nuestras cotas y que de alguna forma queden bien trabajadas, ¿verdad? Entonces, vean, entramos otra vez a administrar, modificamos aquí el ISO 25, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a ver líneas. Entonces, en esta parte de acá nosotros encontramos el desfase desde el origen, ¿sí? Que es esta parte que nosotros tenemos aquí, o sea, qué tanto se va a separar de nuestro punto de referencia, ¿sí? Aquí se van a dar cuenta ustedes de qué es lo que se está modificando. Entonces, yo por ejemplo, aquí le voy a poner, en lugar de .625, le voy a poner nada más .25. Voy a presionar un Enter y se dieron cuenta que fue lo que pasó aquí. Aquí ya se alargó un poquito esa distancia, esa cota. Ahora bien, dice ampliar líneas de cota y dice 1.25. Le voy a dejar nada más .25 y vean qué es lo que pasa. ¿Sí? Se dan cuenta de que aquí ya se está reduciendo la longitud de esta cota que nosotros tenemos aquí. Entonces, pues nosotros podemos ir configurando estas partes, ¿verdad? Y vamos a modificar también, por ejemplo, esta parte de acá en donde dice símbolos y flechas. No, perdón, vamos a modificar texto, porque si ustedes se fijan, en el texto está muy separado de la línea de cota. Entonces, vamos a modificar
esa separación y eso nosotros lo modificamos aquí en donde dice desfase de línea de cota. Entonces, por ejemplo, yo voy a modificar este valor también y lo voy a modificar a .25 también. Voy a dar un clic en aceptar. Voy a dar un clic en definir como actual y voy a cerrar. Y vean ahora cómo ya me van quedando estas cotas. Ya son cotas que ya están mucho mejor adecuadas a nuestro tamaño, al tamaño de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues apenas hemos modificado algunos parámetros, pero es como que muy complejo, digamos, el tener que estar configurando nuestras propias cotas para tener una buena calidad en cuestión de dibujo, ¿verdad? Entonces, precisamente para evitar esto, pues yo les he compartido a ustedes estos dos tipos de cotas. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, aquí en nuestro proyecto, nosotros tenemos estos tres tipos de cotas. Vean, dice anotativo, dice ISO 25 y dice estándar, que es el que nosotros tenemos aquí. Ok, perfecto. Ahora bien, si yo vengo a mi otro documento, que es el que se llama tipos de cotas, y yo busco aquí en los tipos de cotas, fíjense en que me aparece el anotativo, ahora me aparece un Arch 50, me aparece un cotas 2, ¿verdad? Y me aparecen estas últimas dos también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí por defecto ya me están apareciendo otros dos tipos de cotas. ¿Por qué me aparecen? Porque básicamente yo aquí tengo estos dos tipos de cotas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a seleccionar estos dos tipos de cotas, las voy a copiar, ¿verdad? Presiono Control C, vengo a mi dibujo en donde yo estoy trabajando mis muros y aquí yo puedo presionar Control B, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a presionar aquí Control B y ya tengo yo entonces estos dos tipos de cotas en este documento en el que yo estoy trabajando. Ahora vean, si yo abro aquí en el administrador de estilos de cota, vean que aquí ya me aparecen estas dos, ¿sí? Y, por ejemplo, si yo quisiera modificar algún parámetro de estas cotas, pues también lo podría hacer, ¿verdad? Quizás el texto esté muy pequeño, quizás no me guste el color de alguna línea, entonces yo puedo ir modificando esos parámetros. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? No, profe. Muy bien. Entonces, ahorita nosotros podemos empezar a trabajar, ¿verdad? Yo voy a trabajar, digamos, con este tipo de cotas que es el color rojo y se llama Arch 50. Entonces, al igual de que cuando nosotros trabajamos y definimos como actual una capa, pues nosotros vamos a definir como actual también el tipo de cotas que nosotros vamos a trabajar. En este caso yo voy a definir como actual esta capa que se llama cotas ejes y me voy a venir a la pestaña de anotar y aquí también yo debo de definir como actual el tipo de cota con el que yo voy a trabajar. Entonces, en este caso yo dije que iba a trabajar con Arch 50. Entonces, yo escojo este tipo de cota y ahora, cuando yo quiera acotar algo, por ejemplo, yo voy a acotar desde este eje hasta este otro eje, vean, automáticamente me va a desplegar este tipo de cota que yo he puesto. Y vean aquí, tenemos algo bastante curioso. Tenemos este botón que se llama continuar y si yo presiono un clic sobre él, vean qué es lo que hace. Me va poniendo cotas continuas. Entonces vean, por ejemplo, yo tuviese algo bastante complejo y necesito acotar bastante.
voy a poner aquí cotas al azar y vean qué es lo que hace. Doy un clic, otro clic. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de qué es lo que hace? O sea, no precisamente tengo que venir yo y dar un clic, por ejemplo, aquí y luego otro aquí y quiero poner otra cota a la par. Entonces, otra vez este mismo procedimiento, ¿sí? Para evitar esto, digamos, yo tengo esta opción que se llama continuar. ¿Y qué es lo que hace? Vean, automáticamente me selecciona la última cota que yo puse y de esa última cota yo puedo seguir acotando la cantidad de veces que necesite. ¿Sí? Entonces tenemos esa facilidad de trabajo aquí en AutoCAD y pues nosotros podemos aprovecharnos de esas funciones, ¿verdad? Ahora bien, quizás ustedes, viendo ya este plano así desde esta distancia, quizás ustedes vean de que el texto está como muy pequeño, ¿verdad? Entonces, nosotros también lo podemos modificar. Nos venimos, por ejemplo, aquí a esta parte, administrar estilos de cota, seleccionamos Arch 50, ¿verdad? Que es con el que estamos trabajando. Damos un clic en modificar y nosotros aquí ya podemos modificar, ¿qué cosa? El tamaño del texto, ¿verdad? Y es la altura. Entonces aquí vean, aquí dice que está a 1.20, pero yo lo veo muy pequeño. Quizás lo quiero el doble. Entonces debería de ser por lo menos 2.40. Le voy a dar un clic en aceptar. Voy a definir como actual y voy a cerrar. Entonces vean aquí cómo ya cambió el tamaño del texto. Y ahora sí, ya se ve más acorde a lo que nosotros estamos trabajando. Voy a borrar estas cotas que están acá, que fue lo que nosotros hicimos. Y vean, entonces, por ejemplo, yo quiero seguir acotando esta parte. Voy a acotar desde este punto hasta este punto. Y luego estoy arrastrando la cota ¿hasta dónde? Hasta estas líneas que nosotros habíamos hecho. Voy a dar un clic en continuar y otro clic aquí. ¿Se dan cuenta de qué fácil es o de qué práctico es trabajar con esto? Escribo, por ejemplo, el comando acotar, presiono Enter, doy un clic aquí en este punto, un clic en este punto y otro clic en este punto. ¿Se dan cuenta para qué me está sirviendo al final este primer rectángulo que yo había hecho? Pues me está sirviendo básicamente para que todas mis cotas estén separadas de los muros con la misma distancia. Entonces, otra vez, acotar, presiono Enter, un clic en este punto, un clic en este punto y otro clic sobre la línea. Presiono continuar y ya solamente doy otro clic. ¿Sí? Ya vieron de que es bastante sencillo, por ejemplo. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Desean que repita el procedimiento? Esto sí lo tienen que hacer. Tienen que copiar estos tipos de cotas y traérselos aquí a su archivo y acotar ustedes sus proyectos, lo que vamos trabajando. ¿Está todo claro? Profe, ¿con qué tipo de cotas hizo eso? Estas cotas las hice con el Arch 50, que es este tipo de cota que está aquí. Yo utilicé este tipo de cota, pero ustedes pueden utilizar este otro que está acá. Y si ustedes quieren modificarlo, siéntanse en la total libertad de poder modificarlo. Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta de que esta línea oblicua que está aquí, no sé, pero la veo muy pequeña. Entonces, por ejemplo, me vengo aquí a la pestaña de anotar, selecciono esta opción, despliego el menú, administrar tipos de cotas, selecciono Arch 50, modificar y me vengo a la opción de símbolos y flechas. Entonces vean aquí, por ejemplo, yo voy a escoger, por ejemplo, esta de oblicuo grueso, ¿verdad? Y voy a escoger el tamaño. En mi caso, yo quiero trabajar, por ejemplo, con 2, porque lo vi muy pequeño. Le doy un clic en aceptar, definir como actual, cerrar y vean, allí ya se ve mucho mejor.
Pero se dan cuenta de que ya no tengo que modificar tanto, sino ciertos parámetros, porque al final, digamos de que las cotas ya están, pues digamos de que bien avanzadas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ok, ¿cómo cambio el color de la línea? Dice. Muy bien, si ustedes se fijan, yo ahorita estoy trabajando en la capa cotas ejes. Pero ¿qué pasa si yo pongo o empiezo a trabajar en la cota 0? Vean, ahorita yo ya definí como actual mi capa 0 y voy a poner una cota. Entonces vean, aquí también yo puedo acotar. Doy un clic en la cota y ahora yo voy a poner esta cota de aquí. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahora la cota ya no está en color rojo, sino que está en color blanco. ¿Por qué pasó eso? Porque yo ahora estoy trabajando en la capa 0 y no estoy trabajando en la capa cotas ejes. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, nuestras cotas color amarillo, entonces nos venimos a propiedades de capas, creamos una capa nueva que se llame cotas y le ponemos el color amarillo, por ejemplo. ¿Sí? Y se van a dar cuenta de ustedes de que las cotas van a adquirir el color de la capa que ustedes definan. Por ejemplo, nada más por ejemplo, no hagan esto por favor. Voy a poner mis cotas en la capa ejes. Y vean, adquirió las propiedades de línea y también adquirió el color de la capa que yo estaba trabajando. Entonces vean, por ejemplo, ahora aquí lo voy a poner en sillar. Perdón, voy a seleccionar y lo paso a la capa sillar. Y se dan cuenta ustedes de que la cota cambió de color. ¿Pero por qué pasa eso? Porque va a depender de de la capa con la que nosotros estemos trabajando. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, vamos a hacer algo. Ahora a mí me interesa que, a mí ya no me interesa, por ejemplo, tener estas dos líneas que están acá, ¿sí? Entonces las voy a borrar. Ya no me interesa tampoco tener, por ejemplo, estas líneas de referencia que estaban aquí, ¿sí? Vean cuáles estoy seleccionando. Todas las líneas que habíamos hecho al principio, que nada más nos sirvieron para dibujar todos nuestros ejes. Entonces, vean, las voy a borrar y vean cómo ya nos va quedando nuestro proyecto. Por ejemplo, voy a borrar este último rectángulo que estaba acá y vean ahora entonces cómo ya tenemos nosotros nuestro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero acortar esta línea de ejes o la quiero alargar, por ejemplo, un poquito hacia adentro, pues nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Porque ya nosotros configuramos nuestros ejes para que tengan esa libertad. Perdón. Entonces, ¿qué más debería de llevar un plano machote? Debe de llevar niveles, ¿verdad? Entonces, vamos a configurar nosotros ahora un bloque de niveles. Para esto, pues voy a crear una nueva capa, ¿verdad? Que se va a llamar niveles. Lo voy a poner con mayúsculas. Le voy a decir que quiero que se quede con color amarillo y lo quiero con un grosor de línea de 0.05. Presiono aceptar y ahora yo ya puedo trabajar mis niveles. Voy a seleccionar aquí la capa niveles y ahora sí ya puedo empezar a trabajar. ¿Me confirman por favor si podemos empezar a trabajar niveles?
Ok, vamos a dar un poquito de tiempo y me están solicitando por allí algunas cosas en el chat. Ok, veamos un poquito acerca de las propiedades de capas, dice. David, ¿podría indicarme usted si quiere que veamos propiedades de capas para la nueva, para los niveles o para las cotas? Bueno, vamos a abrir esto. Para los niveles, me imagino que sí. Ok, entonces, yo creé una nueva capa que se llama niveles, la dejé con color amarillo, con tipo de línea continua y también con un grosor de 0.05, que es el que tenemos aquí seleccionado, ¿verdad? Le damos un clic, la definimos como actual con este chequecito verde y listo, ya tenemos el proceso, o ya tenemos todo lo necesario para poder empezar a trabajar nuestros niveles. Christopher, ¿me confirma cuando podamos seguir trabajando? Ya, profe. Ok, gracias. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a trabajar niveles ahora y vamos a hacer, para empezar, un círculo. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a trabajar aquí una circunferencia y lo voy a trabajar con un radio de 0.15. Entonces, vean, pues, escribo 0.15, presiono Enter y me va a quedar ese círculo allí. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una línea ahora que mida 0.45 y esta línea que yo tengo acá la voy a traer al centro de esta circunferencia que yo tengo aquí. Entonces me va a quedar algo como esto, vean. Ok, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar una simetría. Voy a dar un clic aquí al centro, vean, al centro de esta circunferencia, al centro de todo de lo que hemos trabajado. Voy a trabajar entonces una simetría a 45 grados y me va a quedar algo como esto que yo tengo aquí. Ok, ya que yo tengo esto, entonces voy a seleccionar, por ejemplo, esta línea y la voy a arrastrar por al menos 0.95. Entonces, vean, yo escribo aquí 0.95 y yo ya tengo digamos de que el avance del bloque con el que yo voy a estar trabajando. ¿Vamos todos hasta allí? Profe, ¿podría repetir lo que acabo de hacer, por favor? Con mucho gusto. Entonces, tenemos nosotros estas dos líneas. Seleccionamos esta, la horizontal. Seleccionamos este punto color azul, ¿verdad? El que tenemos aquí al lado derecho. Y empezamos a arrastrar nuestro cursor. Vean aquí, yo estoy arrastrando. Escribo 0.95. Presiono Enter. Y ya tengo esta línea estirada 95 centímetros más. ¿El radio de círculo de cuánto es? El radio era de 0.15. Vean, ahí tenemos 0.15. La línea yo la dibujé de 0.45.
No tenga pena, Christopher, a todos nos pasa. Es que me quedé con el principio del círculo porque la compu se quedó como medio lag, ya no puedo hacer nada. ¿Será que no puede repetir, profe? Disculpe. Sí, claro, Desde que empezó el círculo. Es claro que que se sí. quedó trabado. Ok, lo vamos a hacer. Voy a dejar esto que está aquí, pero vamos a hacerlo de nuevo, ¿sí? Entonces, vean pues. Voy a hacer un círculo. Bueno, para empezar, verifiquemos de que estamos trabajando en la capa correcta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando en mi capa de niveles, entonces verificar aquí que en efecto estoy trabajando en mi capa niveles. Entonces, un círculo donde quiera de punto 15 de radio, ¿verdad? Entonces escribo punto 15, presiono Enter. Ahora voy a hacer una línea vertical que mida punto 45, donde quiera, mire, en cualquier parte. Entonces escribo punto 45, presiono Enter. Me va a quedar esto. Ahora lo que necesito es arrastrar esta línea al centro de esta circunferencia. Entonces, simplemente la selecciono. Me aparecen estos tres puntitos. Selecciono el de en medio y yo ya puedo arrastrar esta línea. Entonces, vea, yo aquí voy a pasar el cursor para que me marque el centro. Ya lo encontró. Allí está, ¿ve? Esa crucita blanca que está al centro de la circunferencia. Doy un clic allí y listo. Ya tenemos entonces esta línea perfectamente alineada al centro de nuestra circunferencia. ¿Vamos bien hasta ahí, Christopher? Sí, profe. Ok. Ahora bien, selecciono esta línea, la línea vertical, y voy a trabajar una simetría. ¿Sí? La simetría la encontramos aquí, y si no, el comando es SI, Enter. La simetría la voy a trabajar del centro también de esta circunferencia a 45 grados. Ve ahí ya me está marcando 45 grados. Doy un clic. Me pregunta si deseo borrar objetos. Le digo que no. Y listo. Yo ya tengo entonces trabajada esta simbología que está acá, que se parece mucho a nuestros ejes, ¿verdad? Ahora bien, selecciono esta línea. Selecciono este punto color azul que está acá y yo puedo arrastrarlo. Lo voy a arrastrar, escribo punto 95, presiono Enter y listo. Yo ya tengo entonces trabajada esta misma nomenclatura o esta misma simbología que habíamos hecho anteriormente. Ok, ¿Cuánto le dio la última línea, profe? vea pues, desde este punto para acá yo corrí punto 95. O sea, teníamos esto de aquí. Seleccionamos esta línea, seleccionamos este punto que está acá, el que está de color azul, y yo puedo arrastrar. Estoy arrastrando punto 95. Entonces escribo punto 95 y pues ya presiono Enter, ¿verdad? Por ahí me pregunta David, ¿cuánto tiene de largo esta línea? Vamos a acotarla, por ejemplo, desde este punto hasta este punto. Y vean, esta línea que está acá tiene 1.40. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vamos, Diego? Santiago, ¿cómo vamos?
Ok, vamos a continuar entonces. Voy a trabajar con esta simbología que yo acabo de hacer, la segunda, ¿verdad? Para que nos quede esto por allí. Y vamos ahora a aplicar un asurado. Por ejemplo, yo voy a aplicar este asurado que está acá, que se llama sombreado. ¿Sí? Voy a aplicar, por ejemplo, un color sólido. Y aquí en donde está esta opción, yo le voy a indicar de que trabaje por capa. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer de nuevo para que ustedes vean. Voy a aplicar entonces un asurado, ¿verdad? Le voy a indicar de que sea un color sólido y también le voy a indicar de que trabaje por capa. Aquí. Ahora bien, voy a definir entonces dónde quiero mis sombreados. Perdonen, jóvenes. Ok, entonces, yo le debo de indicar a AutoCAD dónde es que yo quiero trabajar mis sombreados. Entonces, vean, yo voy posicionando el cursor en donde yo quiero mis sombreados y en este caso yo voy a trabajar con esta esquina y voy a trabajar también con esta esquina de aquí. ¿Ok? Ya que yo tengo hecho eso, pues voy a cerrar la creación del sombreado y listo. Yo ya tengo entonces este sombreado que yo quisiera tenerlo aquí, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora bien, voy a seleccionar esto entonces, esto que yo acabo de hacer acá, y le voy a indicar a AutoCAD que yo quiero crear un bloque. Entonces, doy un clic en crear, voy a indicarle de que quiero crear un bloque que se llame nivel. Voy a precisar un punto en pantalla y en este caso yo voy a escoger este centro que está aquí y le voy a dar un clic en aceptar. Entonces ya esto que yo ya he creado pues ya es un bloque también, ¿verdad? Ya es un bloque como el bloque que nosotros creamos para nuestros ejes, ¿verdad? Ya es un bloque que nosotros estamos trabajando como nuestras puertas y ahora esto pues también es un bloque, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué dicen en el chat. Repita lo último, dice. Ok, perfecto. Voy a entonces regresar, vamos a ver, ahí está. Ahorita entonces yo ya he puesto mi asurado, ¿verdad? Yo ya tengo colocado mi asurado. Vamos a repetir inclusive el asurado también. Entonces, selecciono el asurado, le indico que quiero trabajar con un color sólido. Le indico que quiero trabajar por capa, ¿verdad? Para que yo no tenga ningún problema. Y ahora voy a proceder entonces a asurar los bordes que yo quiero trabajar. Entonces selecciono esto, selecciono este otro borde y cierro, ¿verdad? Cierro aquí la creación del sombreado. Entonces, ahora selecciono todo esto. Le doy un clic acá a donde está el apartado de bloques, ¿verdad? Y doy un clic en donde dice crear. Me despliega este menú. Me despliega esta ventana. Le pongo el nombre que yo quiero trabajar, que en este caso son ejes, ¿verdad? Entonces voy a poner el nombre eje. Designo un primer punto, ¿verdad? Aquí en este botoncito que está acá, en donde dice designar punto. Doy un clic. Ahora yo puedo designar un punto de este bloque. Entonces, vean, doy un clic aquí al centro. Vean, aquí donde yo estoy poniendo este cursor. Doy un clic, por ejemplo, aquí en este punto. Y luego solamente doy un clic en aceptar. Aquí me está preguntando si deseo redefinir el bloque. ¿Sí? Básicamente me está preguntando esto porque yo ya había creado este bloque aquí, ¿verdad? Entonces, a ustedes, si no lo han creado, no les debería de aparecer. En mi caso, yo le voy a dar redefinir porque básicamente es lo mismo, ¿verdad? Entonces, voy a dar un clic en redefinir y vean qué es lo que pasa. Ahora ya todo esto es un bloque. Y vean ese puntito azul que me aparece aquí.
es el punto que yo definí. Entonces, vean, si yo quiero arrastrar esto, simplemente lo selecciono y luego selecciono ese puntito y ya podría traer toda esta o todo este bloque a donde yo lo necesite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo traigo para acá, lo traigo aquí, y si de pronto pues lo quiero copiar o lo quiero modificar, pues ya saben ustedes de que aquí se va a modificar todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean ahí, ya tengo yo entonces trazados los niveles de mi documento. Perdón, aquí he cometido un error. ¿Se recuerdan ustedes cuando me estaba preguntando si deseaba redefinir mis bloques? Me estaba preguntando eso porque yo estaba modificando mis ejes. Entonces, voy a hacerlo nuevamente. Perdonen ustedes, me equivoqué. Voy a hacer esto de aquí. Cierro esto de acá, selecciono esto, le digo que quiero crear. Aquí no era el nombre de ejes, sino que era el nombre de niveles. Por eso me estaba preguntando si deseaba redefinir. Selecciono un punto, selecciono el punto central, doy un clic en aceptar y listo. Ahora sí, ya estamos bien. Entonces, como les decía, pues yo ya puedo modificar estos parámetros y vean, allí yo entonces ya tengo colocados mis niveles, ¿verdad? Pero, ¿qué hace falta? Hace falta el texto, ¿verdad? Ok, vamos a agregar ahora entonces texto. Para eso nosotros vamos a entrar al editor de bloques, ¿verdad? Vamos a dar doble clic y nos abre la ventana de definición de bloque y damos un clic en aceptar. Entonces aquí nosotros nuevamente ya estamos dentro del editor de bloques, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir atributos. Ok, por ejemplo, yo entonces voy a definir un atributo y le voy a indicar de que aquí quiero poner, por ejemplo, niveles, ¿verdad? Entonces voy a poner, por ejemplo, nada más un signo de interrogación o inclusive podría poner yo, por ejemplo, una doble A, al igual que lo hicimos con nuestros ejes. ¿Se recuerdan ustedes? Es nada más para que nosotros tengamos idea de dónde es que estamos nosotros poniendo nuestra información. Entonces, vean, yo aquí voy a poner, por ejemplo, esto de acá, en la justificación lo voy a dejar a la izquierda. En el tipo de texto, en mi caso yo voy a escoger, por ejemplo, este que se llama Romance. Y en la altura del texto yo voy a ponerle una altura, por ejemplo, de 0.20. ¿Sí? En la rotación, quiero que esté en la rotación 0 grados, ¿verdad? O sea, que me salga el texto aquí horizontal. Y voy a dar un clic en aceptar. Pero antes de dar un clic en aceptar, quiero que por favor ustedes copien estas propiedades. Esto que yo acabo de modificar. Ok, vamos a repetir. Entonces, voy a cerrar el editor de bloques y voy a descartar mis cambios. Ok, hasta el momento entonces yo ya he creado este bloque, ¿verdad? Ya he creado este bloque de mis ejes, perdón, de mis niveles. Entonces, voy a modificar este nivel que yo tengo acá y voy a dar doble clic sobre él. Y ahora me aparece entonces esta ventana del editor de bloques. Selecciono niveles y presiono un clic en aceptar. Ok, yo ya estoy dentro entonces del editor de bloques. Si se recuerdan ustedes de que aquí, por ejemplo, pusimos parámetros, luego pusimos anotaciones para nuestros ejes, por ejemplo. Eso lo hicimos aquí dentro. Entonces, ahora yo quiero agregar un atributo
a este eje que yo tengo acá, perdón, a este nivel que yo tengo acá. Entonces, voy a decirle de que yo quiero trabajar, por ejemplo, aquí quiero trabajar aquí un atributo. Entonces doy un clic aquí en donde dice definición de atributo. Doy un clic aquí y en identificador voy a poner AA. Solicitud AA. Por defecto AA también. En justificación lo pongo del lado izquierda. En estilo de texto lo podríamos dejar en estándar. Yo lo voy a dejar en Romance. En la altura del texto yo se lo voy a dejar en punto 20. Punto 25 también estaría bien. Y en la rotación yo se lo voy a dejar a 0 grados, ¿verdad? O sea, quiero que esté mi texto de forma horizontal. Entonces, ya que estamos hasta este punto, vamos a dar un clic en aceptar y ahora vamos a dar un clic en donde nosotros querramos que quede nuestro texto. Por ejemplo, yo lo quiero aquí. Entonces, allí ya va a quedar mi texto. Entonces, ahora vean, voy a probar el editor de bloques aquí en este botón que yo tengo acá. Dice probar bloque. Doy un clic y vean qué es lo que pasa. Ahora yo puedo editar este bloque que yo tengo acá. Entonces, por ejemplo, vean, yo puedo escribir nivel, espacio, y puedo poner, por ejemplo, 0.00. ¿Sí? Y vean qué es lo que pasó allí. Nosotros entonces ya podemos trabajar con nuestro texto. Entonces, voy a dar un clic en cancelar. Voy a dar un clic en cerrar el editor de bloques. Y ahora sí, yo puedo entonces, voy a cerrar aquí, voy a guardar los cambios. Y ahora sí, yo puedo entonces modificar mis niveles. Voy a entonces dar un clic en insertar. Y ahora voy a buscar mi bloque que se llame niveles, que aquí está, vean. Entonces ingreso niveles y vean, por defecto ya me está pidiendo algunos parámetros. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner NPT, que significa nivel de pisos terminado, y voy a poner 0.00. Doy un clic en aceptar y vean qué pasa. Pues aquí nosotros ya tenemos configuradas nuestras propiedades. Ahora, de pronto ustedes vean de que el texto está muy grande, ¿verdad? Entonces lo podemos modificar. Por ejemplo, voy a dar entonces un clic en editar el bloque, ¿verdad? Escojo niveles, selecciono esto, voy a borrar este atributo porque no lo voy a poder modificar. Vean, aquí puedo modificar nada más que me va a aparecer por defecto, más no todas sus propiedades. Entonces lo voy a borrar. Defino un nuevo bloque, ¿verdad? Voy a poner aquí AA. Y aquí donde yo tengo que modificar algo, pues es nada más en la altura. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, ahora no voy a poner punto 20, sino que voy a poner punto 10. Y la rotación siempre en 0. Doy un clic en aceptar. Le digo que quiero esto aquí. Y cierro el editor de bloques. Guardo los cambios. Voy a borrar esto y debo de insertar otra vez el eje. Vean, aquí entonces lo inserto. Y ahora sí. Por ejemplo, yo escribo NPT y voy a escribir, por ejemplo, 0.00. Presiono Enter o aceptar. Y vean cómo ahora ya me quedaron mis niveles. De pronto yo quiero poner, por ejemplo, otro nivel aquí afuera. Es un nivel exterior. Entonces yo quiero poner ahora, por ejemplo, nivel NPT menos 0.18, por ejemplo. Doy un clic en aceptar y vean qué es lo que pasa. Pues ya este nivel es totalmente diferente a este, pero son un mismo bloque, ¿verdad? Al final estamos trabajando nosotros con un mismo bloque. Entonces, yo quiero otro nivel por acá, digamos, vamos a suponer de que estamos a un nivel más alto. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí un signo de más y ahora voy a poner, por ejemplo, más .90, por darles un dato.
Doy un clic en aceptar. Y vean entonces, ya tenemos ahora 3 niveles. El nivel 00, el nivel menos 18 y el nivel más 90. Pero todos son de un mismo bloque, ¿verdad? Todos nacieron de un mismo bloque. Y eso lo hicimos gracias a que agregamos atributos en AutoCAD. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, ¿podría repetir de cómo le cambió el tamaño de letra, por favor? Ah, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, voy a borrar entonces estos niveles que están acá. Y para borrar, para modificar el tamaño del texto, lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar los atributos y crear nuevos atributos. Entonces, perdón. Por ejemplo, voy a entrar aquí a la opción de editar. Y aquí voy a escoger el bloque que se llama niveles. Doy un clic en aceptar. Y pues ya entro otra vez al editor de bloques, ¿verdad? Entonces, como dijimos, yo voy a seleccionar esto. Y lo voy a eliminar. ¿Sí? Lo selecciono. Lo elimino aquí con la tecla de suprimir, ¿verdad? Y ahora yo puedo entonces empezar nuevamente a crear atributos. Entonces, doy un clic en definición de atributos. Aquí pongo, por ejemplo, AA. Escojo la justificación, el tipo de texto. Aquí anteriormente yo tenía .20. Entonces, lo que yo debo de modificar es nada más este parámetro que está aquí, que se llama altura del texto. Y aquí siempre verificar de que estemos en 0, ¿verdad? Que estemos en 0 grados para que el texto nos quede horizontal. Entonces, anteriormente teníamos 20, ahora solamente ponemos 10, ¿verdad? Para que nos quede la mitad. O si ustedes quieren, probemos con 15, con punto 15 y veamos qué pasa. Doy un clic en aceptar y ahora yo tengo que definir la posición del texto. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esté más o menos por aquí. Doy un clic. Cierro el editor de bloques, guardo los cambios de niveles y ahora voy a eliminar, por ejemplo, y voy a insertar otra vez mis niveles, ¿sí? Porque lo que yo había insertado no tiene las propiedades que yo acabo de modificar. Entonces yo debo de eliminar esos bloques que yo ya había puesto e insertar nuevos para que se apliquen los cambios. Entonces, doy un clic. Y ahora aquí, por ejemplo, voy a poner entonces npt espacio 0.00. Doy un clic en aceptar y vean cómo quedó ahora. Quizás ahora me quedó un poquito más separado esto, vean, me quedó un poquito más grande. ¿Pero por qué pasó eso? Porque cambié el tamaño de mi texto, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo modificarlo, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entonces nosotros podríamos modificar esto nuevamente si lo necesitáramos. Yo lo voy a dejar así. Entonces, como les decía, ¿verdad? Por aquí teníamos nosotros un nivel, por aquí teníamos nosotros otro nivel, pero este es diferente. Este es menos 0.18. Entonces vean aquí, menos 0. Perdón, npt menos 0.18. Ok, les voy a enseñar algo. Voy a dar un clic aquí en aceptar y vean qué es lo que pasa aquí. Este texto está demasiado grande, ¿verdad? Inclusive sobresale de la línea que yo ya había dibujado de mi bloque, ¿verdad? Entonces vean, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo puedo dar doble clic, me abre el editor de atributos. Aquí voy a modificar esto y yo podría, por ejemplo, modificar las configuraciones de este texto sin necesidad de modificar todo el bloque por completo. Entonces, vean, aquí yo tengo esta pestañita que se llama opciones de texto. Y yo aquí puedo configurar algunas otras propiedades. Entonces, vean, por ejemplo, aquí me indica de que yo tengo una altura de .15, pero de pronto yo mejor quiero trabajar con una altura de .10.
Si yo no escribo punto 10, entonces doy un clic en aceptar y vean qué fue lo que pasó. Pero ahora, si ustedes se fijan, este cambio se aplicó nada más a este texto de este bloque que está acá. Si ustedes se fijan de los demás, pues tienen básicamente las mismas, la misma altura que tiene el bloque por defecto, o sea, el bloque que nosotros definimos. Yo les recomiendo que hagamos esto cuando realmente sea necesario, ¿verdad? Pero si no, mantengamos todo siempre al mismo, en la misma altura de texto, o sea, el mismo tamaño de texto. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Entonces, vamos a nosotros ahora, voy a borrar, por ejemplo, esto que está acá. Yo aquí necesito poner esto, por ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, otro nivel acá. ¿Y qué nos hace falta a ustedes? ¿Qué nos hace falta para tener, digamos, terminado un plano machote? Muebles. Ok. Vamos entonces a amueblar nuestro proyecto, ¿verdad? Vamos a amueblar nuestro proyecto. Si ustedes se recuerdan, en nuestra guía de trabajo yo les he dejado este link que se llama aquí Megabloques. Pues ya aprendimos a trabajar a exportar, ¿verdad? Bloques de otros lados a nuestro archivo, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, estas puertas no las hicimos nosotros, sino que los trajimos de un documento diferente. Entonces, de tarea, a ustedes les va a quedar amueblar este proyecto que está acá y eso es lo que ustedes me van a mandar. Entonces, ¿qué van a Solo poner? muebles fijos, profe. Solo muebles fijos, correcto. ¿Qué van a poner entonces? Vamos a hacer aquí una lista. Vamos a poner entonces cotas, ¿verdad? Vamos a poner entonces niveles y vamos a poner entonces muebles fijos. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a trabajar. Voy a hacer esto un poquito más grande para que nos recordemos qué es lo que tenemos que trabajar. Voy a borrar esto. Entonces, a nuestro proyecto le ponemos cotas, le ponemos niveles y le ponemos muebles fijos. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, si no hay dudas, entonces, pues yo con esto termino la clase. La clase tenía una duración de 1 hora con 15 minutos. Creo que cabal estamos en el límite. Y esto va a ser lo que vamos a trabajar entonces para esta semana. Ya en un momentito les voy a crear el espacio para que ustedes puedan subir su tarea y así lo tengamos todo en plataforma. ¿Algún comentario o alguna duda? Muy bien, si no hay dudas entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen provecho, jóvenes. La tarea sí es en este plano. O sea, la tarea la tienen que hacer ustedes en este documento que nosotros estamos trabajando, ¿sí? No vamos a hacer un nuevo, sino nada más en este que estamos trabajando aquí. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces les deseo un feliz día. Nos vemos la próxima semana. Feliz tarde, Santiago. Muchas gracias.